Saludos, padre. Hola, Maciel, qué bueno, qué chévere es estar en en otro podcast De variedades de variedades ignacianas. ignacianas. Yo estoy emocionado porque como no estuve en el anterior, pero yo no estaba aquí, acuérdate. Yo estaba... Claro que sí, padre. No. Recuerda que el último que hicimos fue el de la JMJ. Ah, ¿verdad? Sí. Ay, señor, es la edad. Disculpen, mira cómo hemos empezado, pero bueno, qué chévere es estar nuevamente aquí con ustedes, ¿no? Mostrando un poco, como siempre me gusta decir, lo que somos, lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que creemos que a ustedes le haga bien. Qué chévere es estar nuevamente. Así es. Y qué bien. Qué bien, sobre todo ya donde hay nuevos inicios, sobre todo en nuestro país, nuevo inicio de clases, sobre todo Así en el caso de es. los chicos, ya regresan a clases. Y los padres están un poquito ya más tranquilos, por así tranquilos. decirlo. Que yo nunca, bueno, no quiero empezar como con esa negativa desde el principio, pero yo no estoy muy de acuerdo. Los padres, porque se saben, hombre, que los muchachos, que es verdad. Pero yo digo más tranquilo en el caso de que ya no tienen esa preocupación de que tienen que tenerlo más tiempo en una guardería o en Bueno, otros sitios. Sí, pero es que yo lo que creo es que los papás, ¿no? Deben de también asumir La responsabilidad de padres. Pero claro, entonces en ese sentido yo siento, ¿no? Por varios comentarios que he visto, que he escuchado, ¿no? De, ay, que cuando que se van a acabar las vacaciones, que estos muchachos, que esto, bueno, es una bendición. Es verdad que es difícil tener a esos muchachos todo el día ahí, o sea... en la casa, en la casa, padre, en la usted casa. sabe, en la casa, tú Sí, sabes, normalmente para no tienen decir mucha energía, entonces es los niños son muy movidos, demasiado. pero los padres se quejan y dicen, no, porque yo no aguanto a este muchacho. Sí. Pero usted se imagina a todos esos niños reunidos solamente con un solo profesor. Con un solo profesor, Entonces exacto. el profesor sí puede aguantarlo, pero usted no. Es difícil. Usted fue que lo parió, usted fue que lo engendró. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, desde mi experiencia, por ejemplo, en el colegio Loyola, aquí en Dajabón, he visto mucho entusiasmo, tanto en los padres, ¿no? Que llevan a sus hijos, que lo han llevado, y los de ya los que están estudiando, los de nuevo ingreso también. Oye, cuánto entusiasmo, qué bonito, todo eso, el colorido en el mismo colegio se nota, ¿no? Y la alegría también de los muchachos. Ojalá que en todos los centros sea así. Hay algunos que todavía a esta fecha todavía no han iniciado, sobre todo el iniciado. sector público, Exacto. que es el que tiene previsto iniciarse ya el próximo lunes, el 28. próximo lunes, sí, próximo. Entonces, pero ya gran parte del sector privado sí ha iniciado las clases. Exacto, sí. Y es lo que te digo, como que hay ese entusiasmo, ¿no? General. Ahora, por experiencia también, es un entusiasmo que a veces, perdón, no dura mucho. Que ya después de Después de una semana que los muchachos comienzan ahí a coger piso. Y cuestiones así, los padres que deben ayudar a sus hijos también, como que ese entusiasmo dura poco. Yo creo que lo más importante es que poner como esa disponibilidad, ¿no? En la vida para seguir adelante, tanto estudiantes como padres, tutores en general, para, bueno, dar lo mejor y ver que este presente es la garantía del futuro, que desde la preparación de estos chicos y chicas, bueno, van a recibir, van a tener, ¿no? Entonces es importante mantener ese entusiasmo, saber que van a haber cosas difíciles a superar en todo este año escolar, pero bueno, ir de la mano, padres e hijos o tutores y chicos, chicas, y ver cómo las cosas salen lo mejor posible. Y mantenerlos siempre motivados, o sea, motivándolo claro. Día a día, sobre todo cuando ven que las cosas se van poniendo un poquito ya más apretadas, claro. Sobre todo en términos de clases y de materias. Entonces siempre es bueno que los padres le acompañen, den seguimiento, sobre todo, porque a veces vemos que los padres también como que no le dan ese seguimiento, o sea, no, solamente se encargan de que el muchacho vaya al centro, pero no se le da el seguimiento adecuado. Entonces siempre es bueno acompañarle todos los días cuando lleguen, preguntarle cómo te ha ido en el colegio, qué has hecho, en qué te puedo ayudar, y así. Mira, yo tengo una experiencia muy bonita con algunos estudiantes ya de bachillerato, ¿no? Como te digo, de aquí de Loyola, de Dajabón. Es verdad que un padre, una madre, un tutor,
de un muchacho ya del bachillerato no se va a sentar a hacer tarea con ellos. Es una cuestión diferente en ese sentido, ¿no? Claro, puede hacerlo, porque hay algunas cosas que sí pueden colaborar, ¿no? Para que el muchacho se sienta más motivado, que es donde estamos poniendo el mayor énfasis. Pero, aunque no sea para ayudarle a hacer una tarea, el padre, el tutor, debe sentarse a dialogar con su hijo acerca de lo que va viviendo tanto en el colegio como con sus compañeros y ese dinamismo en general del centro donde está y de lo que va realizando, ¿no? Aquí contamos, bueno, como ya dije, es un politécnico, diferentes carreras. Entonces, como motivar al muchacho, pero preguntar, hablar con ellos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van haciendo las cosas? Eso es muy importante, ¿no? Eso es sumamente importante para que el muchacho también y la chica pueda, bueno, sentirse motivado. Y apoyado también por sus padres, porque Exacto. también si tú no le preguntas cómo vas, cómo te estás sintiendo también en el entorno en el que estás, si hay alguna falla, tú no la puedes detectar así rápidamente. Claro. Y tampoco vas a tener una respuesta de apoyo del padre inmediato o igual de algún compañero o el profesor mismo. Si tú no te acercas al jovencito y le preguntas qué es lo que le pasa en realidad. Y ver también cuáles son sus gustos, o sea, cómo se va encaminando, porque igual hay diferentes carreras, pero en el caso del sector público no tienes estas facilidades de elegir, por ejemplo, un área en específico. Entonces siempre es bueno conversar con el estudiante y ver cuáles son, por dónde van encaminados sus gustos, qué es lo que quiere en realidad ya más adelante, y motivarlos igual más adelante, a que continúen esforzándose día a día para lograr sus metas. Claro. Mira, yo creo que en eso, Maciel, los adultos, yo siempre insisto, los adultos somos principales responsables del futuro en cuanto a lo que desean y hacen de los niños, adolescentes y jóvenes. En el sentido de que tenemos un papel muy, muy importante para ellos. Somos quienes les motivamos, como ya hemos dicho, pero somos quienes les damos también como esas maneras de cómo actuar tanto en nuestras familias como en nuestras comunidades. Un joven que no tenga a una persona como ejemplo a seguir, por ejemplo, como modelo, exacto, lamentablemente no le pidamos luego que sea emprendedor, que sea un chico o una chica que muestre interés por el bienestar de esa sociedad, de tener una familia con valores, que nosotros le estamos inculcando, enseñando a los jóvenes. Da pena, y yo lo digo, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Acompañando también a jóvenes, un muchacho que llega a la escuela, de la escuela a su casa, solo, porque los padres a veces o trabajan o lo que sea. Después llegan los padres y es como, bueno, llegaste, está bien, qué bien. Pero a veces ni siquiera le preguntan si ha comido. Nada. Entonces es como, bueno, arréglatela tú solo. Miren, no. Nunca se debe criar así, por supuesto, pero y menos en este tiempo, donde el joven, los adolescentes, los niños tienen tantas ofertas en los medios de comunicación, en la misma sociedad donde se van desenvolviendo, ¿no? Entonces es importante, insistimos en ese diálogo, en esa manera, papá, madre, tutor, de usted interactuar con ese que es su hijo, su hija, o de quien lo esté criando, acompañando, porque es de usted. Se sabe que criar no es fácil, sí, es verdad, pero ya que Dios le dio esa gracia a usted de acompañar a esta ser persona, padre o ser tutor de este niño o niña, entonces es bueno entonces que usted vele por el futuro de esa persona, que le dé seguimiento a sus acciones y que sirva usted también de modelo para ellos. Porque de nada sirve que quizás usted le dé el seguimiento, pero no le esté dando el ejemplo que debería hacer para ese joven. Hay una frase, Maciel, muy engañosa, y me voy a meter para lo hondo quizás con esto. Hay una frase que padres, madres, tutores lo dicen en bien, porque es con muy buenas intenciones, pero que a veces no está del todo
ni bien empleada y luego bien dada para que el hijo la practique. Y es la siguiente. Yo a mi hijo le quiero dar lo que yo no tuve. O sea, y usted sabe si su hijo necesita eso que usted no tuvo. De igual forma, él lo quiere también. Y los tiempos no son los mismos. Exactamente. Las necesidades de ese joven no son las mismas. Entonces, mire, usted no le tiene que dar lo que usted no tuvo. Lo que usted no tuvo, lamentablemente no lo tuvo. Si lo necesitó, bueno, está bien. Pero lo que usted no tuvo era de usted. Ahora, ese hijo o hija que usted tiene es diferente a usted, aunque sea su hijo. Y él va a tener sus propias necesidades, sus propios gustos, y usted lo que tiene es que acompañar y bien guiar. No incluso decirle tienes, que muchas veces se escucha esto, tienes que ser esto porque se le impone que tienes que ser, o sea, tienes que estudiar tal profesión. Exacto. Porque eso es lo que yo quería hacer. Así no. Exacto. Usted, por eso le digo, hay que conocer los gustos de su hijo y ver y acompañarle de la manera correcta. Exacto. Para que entonces logre alcanzar sus metas. Y las necesidades de él, porque es que hay muchos padres que lamentablemente a veces creen que porque es mi hijo, mi hija, tiene que hacer lo que yo le diga. Y miren, no es así. Nunca se debió criar así, pero insisto, y menos en este tiempo, donde el joven, a una edad mucho más temprana que antes, va forjando su propio ser, su propia persona. Entonces, en este caso es el acompañamiento, insistimos en eso, acompañar y especialísimamente dentro de este punto, acompañar con el ejemplo. Usted no le puede pedir a un hijo que estudie, que se prepare, que sea aplicado, si él ve que usted es un desorden en su vida también, en su casa. Recuerden, el papá nunca está por debajo de un hijo, claro que no, ni por encima. Tienen que estar utilizando o asumiendo el papel que le corresponde a cada uno en el hogar. En el sentido de que un hijo siempre tiene que respetar al padre, la madre. Pero los papás también tienen que respetar a los hijos con sus propias personalidades como ellos son y acompañar. Buscar la manera de, desde ese buen ejemplo que se supone que usted con sus propios valores fue forjando, entonces dárselo a ellos. Pero es con el testimonio de vida, de su vida, que su hijo, el niño, el adolescente, el joven, va a ir creciendo. Entonces, repito, no es darle lo que usted no tuvo, no. Es acompañar para ver cuáles van siendo los deseos, las necesidades de ese niño, de ese adolescente, de ese joven. Y usted con el ejemplo bien guiarlo, bien acompañarle. Para que, ¿verdad?, sean personas con valores, sean personas de bien en el presente y en el futuro. Y dése la oportunidad de conocer a su hijo. Exacto. Porque a veces tampoco nos damos esa oportunidad de conocer, o sea, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus gustos, qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer. Entonces, también es bueno irlo motivando, sobre todo los más pequeñitos, desde pequeño, a realizar diferentes actividades, a no solamente utilizar una pantalla, porque ahora mismo vemos que lo que más se ve es un niño pequeño con una tablet o con un celular o con un teléfono. Sí. Entonces, las actividades aire libre casi se están dejando a un lado. Entonces, siempre es bueno también motivarlos a que realicen otras actividades, que no sea solo estar frente a una pantalla desde que llegan del colegio o de la escuela. Exacto. Una cosa que hay muchos padres que se sienten incluso como que les supera esa realidad con los medios de comunicación, mencionamos, ¿no? Celular, tablet también, con los medios electrónicos. Miren, por más grande que sea su hijo, como yo decía ahorita, el hijo siempre va a estar debe de estar a la disposición de respetar a sus padres, de escucharle, ¿no? Siempre y cuando el padre también respetándole, ¿no? En ese sentido. Ahora, usted como papá, aunque su hijo sea ya un joven, ¿no? Usted debe enterarse de lo que hace y de lo que ve su hijo a través de las pantallas. ¿Cómo va a ser, como he visto yo? Que el niño está llorando, dale el celular para que se tranquilice, o dale la tablet para que se entretenga. No, miren, ese no es. Una tablet no puede ser la niñera de su hijo o de su hija. No puede criarle incluso no puede a su hijo. Esa es la palabra.
una tablet, un celular no puede criar, no debe criar a su hijo. Cuando el niño tiene alguna situación, dedíquele atención y mire a ver qué hay que usted puede hacer por él. Usted está haciendo algo importante, muy bien, entonces mire a ver usted como adulto, que se sabe manejar más que él o que ella, ¿no? Mire a ver cómo puede equilibrar las atenciones. Pero usted no puede creer que el celular o la tablet o la televisión es que tiene que tranquilizar a su hijo, ¿no? Y que no, es que en realidad cuando viene a ver el niño necesita, lo que quiere es atención, la atención suya, o sea, el cariño suyo es lo que le está exigiendo, o sea, que es lo que le está pidiendo a gritos, no es la pantalla. Porque entonces estamos criando niños dependientes de esos aparatos electrónicos y emocionalmente no le estamos creando ningún lazo con nosotros ni ni siquiera con las personas que le rodean, porque vemos muchachos que tú lo ves con un teléfono o con una tablet, tú le pasas por el lado y ellos ni siquiera levantan la cabeza para ver quién le pasó por el frente. Están centrados en eso. Entonces son situaciones que debemos de ir manejándolas y viendo de qué manera podemos seguir en contacto, o sea, que la persona que vamos criando, que vamos formando, sea una persona que en realidad sepa manejar ciertas situaciones, que sepa incluso relacionarse con otras personas. Porque, como le digo, estamos creando personas que no saben relacionarse con los demás. No, y no van a saber si no se hace algo, por decirlo de una manera, porque es que la relación que ellos están teniendo es virtual. Y lamentablemente, virtualmente, hay muchas cosas que no se... de manera virtual, no se da la atención requerida personalmente, porque son atenciones muy diferentes. Entonces, en ese sentido, bueno, digo lo mismo con lo que empezamos. No es fácil criar, no es fácil atender esta cosa. No, claro que no. Pero hay que hacer el esfuerzo. Pero nadie nace con un librito tampoco sabiendo de cómo crear a una persona. No, claro, es en el proceso. Es en el proceso que se va aprendiendo. Exacto. Y cada padre tiene una forma diferente igual de crear y de manejar a sus hijos. Pero siempre es bueno prestar atención a eso de los sentimientos, de estar atento a lo que su hijo hace, que no hace, conocer a su hijo. Exacto. Yo me río muchas veces porque hay niños muy inquietos, ¿no? Que se mueven más que otros. Y siempre hay más. No, padre, como este muchacho no hay. Mire, todos los niños se mueven. Pero todos. Sobre todo tienen edades en las que son un poquito más activos que los demás. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, bueno, mi mamá siempre hacía el cuento, ¿no? De que había un señor allá en el barrio nuestro que decía que a él le gustaban los muchachos de melindre. Y yo siempre decía, pero yo no entiendo eso de melindre. Era como ese ánimo, ¿no? De esa cosa, porque el muchacho que usted lo ve muy apagado y muy cosa, busque que algo tiene. O sea, no, los niños o se algo mueven. Tiene o se le está restringiendo de hacer ciertas cosas. Exactamente. Entonces, los niños se mueven, son molestosos, cosas así. Mira, eso es normal. Los niños tienen que hacer todo eso. Pero los niños tienen que moverse, tienen que rendir en el día para poder desarrollarse. Exacto. En eso está exactamente el desarrollo, ¿no? Y psicomotriz y toda esa cuestión. Así que se dice, ay, pero yo estoy muy inteligente, Dios me bendiga. Entonces, en ese sentido, es nosotros también abrirnos a, bueno, usted, esa es la misión que el Señor le tiene ahora. Bueno, pues asúmala, de criar bien a ese niño, de usted ver la gracia que es el que Dios le haya confiado esa misión. Es una gracia, es un don. ¿Cuántos quisieran tener a ese niño o esa niña, ese adolescente que usted tiene? ¿Que es problemático? Sí, es verdad, pero busque ayuda. Y ahora lo más que hay son personas que te pueden ayudar, psicólogos, en los mismos centros educativos, en muchas partes. Pero no es nosotros dejar al muchacho así por así, porque simplemente yo no lo aguanto. ¿Y cómo una madre va a decir que él no aguanta? Yo ahí en la mía he tocado, pero ay, padre, yo no aguanto a ese muchacho, yo se lo dejé a ustedes. Miren, no, yo no puedo, yo no tengo hijos. Yo no he engendrado hijos para eso. Es usted. ¿Cómo usted le va a dar? Porque no es que se lo dan a uno, ¿cómo se llama? Formalmente. Sino que le dejan la responsabilidad a la escuela. No, madre, padre, no. Cuando la educación empieza primero por casa. Claro. Entonces no es que ya usted no lo aguanta, que ya usted no sabe qué va. ¿Cómo usted no sabe qué va a hacer?
Revísese usted entonces, porque es usted que tiene que saber. Es usted. Y usted asúmalo. Pero insistimos. Inicio de año escolar, inicio de más trabajo, por supuesto, y de más atención a su familia. Así que yo creo que eso es lo principal. Es un trabajo en familia, la educación de su hijo, la educación académica y la educación en el hogar, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y las dos hay que asumirlas, bueno, como decíamos, con entusiasmo, con alegría. Y el rendimiento de su hijo en el centro educativo va a depender mucho también del acompañamiento que tenga desde la casa. Claro, por supuesto. Son muchos los casos, señores, que uno ve, no solamente en el centro aquí, sino en todos los hogares. Miren, el hijo, la hija va muy afectada a sus clases, a su centro educativo, dependiendo, ¿no?, de lo que hay en el hogar. Da gusto ver cuando en el hogar, aunque haya problemas, se ve cómo el hijo está abierta a recibir el acompañamiento, las enseñanzas, porque viene de un hogar que, repito, aunque haya problemas, pero un hogar que se ve que hay respeto, al menos que hay amor. Porque, señores, en ninguna casa, ningún hogar, ninguna familia es perfecta, ninguna. En todas hay. Lo que usted tiene, quizá el otro no tiene, pero lo tiene en otra cosa diferente. Entonces, en ese sentido, es nosotros asumir, nuestros hijos necesitan de usted, como padre, como madre, como tutor, necesita de usted. Por más difícil que sea ese muchacho, necesita. Dele por lo menos comprensión. Asuma que él necesita de usted y que usted está para eso, ¿verdad? Para darle buen ejemplo y acompañarlo. Así es. Pase siempre a usted como padre y asista a todas las reuniones que se le convoquen. Exacto. En los centros educativos. Igual forma, aunque no se le convoque, pase de vez en cuando a ver cómo va su hijo ahí en el centro. Y igual acompañen en las diferentes actividades o presentaciones que tenga su hijo, porque eso es muy importante. A veces los niños tienen presentaciones en el centro y los padres ni siquiera se presentan, pero tampoco envían a alguien cercano a él. Entonces el niño, al ver que no ha tenido nadie que le acompañe, como que se va entonces apagando y se pone rebelde. Exacto, entonces su actitud va cambiando. Claro, y después nos preguntamos, pero ¿por qué tú estás cambiando? Pero no vemos que es que nosotros mismos le estamos afectando su estado. Claro. Eso, mira, Maciel, eso es importante, la visita de los padres, de los tutores a los centros educativos. Qué importante es eso. Su hijo, su hija necesita que usted, como decimos aquí en Dominicana, le caiga atrás, ¿verdad?, en sus procesos, porque usted es el principal apoyo que ellos tienen. Los maestros queremos a los estudiantes muchísimo, pero nunca va a ser más que un papá y que una mamá, que un tutor. Entonces, pregúntese usted mismo, ¿cuándo yo he ido a un centro educativo, verdad?, a ver cómo va mi hijo? Los centros educativos no son para visitarlos solamente cuando cuando el niño tiene problemas, que se le llama desde dirección. Exactamente. Porque ha tenido algún inconveniente, ya sea con algún compañero o Exacto. Porque ha hecho algo que le afecta. Exactamente. Entonces, o ha bajado sus calificaciones. Exactamente. Entonces ahí sí, a pelearle al muchacho. Pero usted sabe por qué. O a pelear con el maestro. No, porque... esa es la otra parte. Esa es la otra parte que yo he tenido que enfrentarme, ¿no?, de acompañar a madres, padres que van, pero con el cuchillo en la boca, como decimos así, a pelear porque el muchacho hizo algo o está pasando algo con él, se le llama la atención. Caramba, es verdad lo que dicen, que antes, por ejemplo, un estudiante, el profesor era, bueno, una autoridad, no solamente porque regañaba lo que sea, sino porque era bastante respetado. Pues ahora, no todos, por supuesto, pero hay muchos padres que en todo le dan la razón al hijo sin antes siquiera averiguar. O consultar con el maestro. Con el maestro, con la directora o el director. Miren, no. Hay que, como dicen, oír las dos campanas, ¿verdad? Pero usted saber que en la escuela nunca, en ninguna escuela, van a querer un mal para su hijo. Y si es así, si usted lo está sospechando, entonces vaya, pero de buena manera. Y arreglar las cosas. Porque ahora es imposible yo dejar a mi hijo y dejarlo así ahora porque está así
para mañana querer buenos frutos. Es imposible. Usted tiene que velar porque su hijo, su hija respete, que vea que el profesor o la profesora es alguien que te está ayudando y que te quiere formar como hombre, como mujer de bien. Entonces, en ese sentido, mamá, padre, ¿qué estamos nosotros haciendo para colaborar a esa causa de la buena formación? No podemos ir a los centros, solamente repetimos, ¿no? Cuando hay problemas, cuando se nos manda a buscar, o que yo voy a pelear porque se le hizo esto a mi hijo, lo que sea. No, hay que ir a dialogar, a acompañar, a usted saber que así como ese centro es una segunda casa de su hijo, también es suya, porque ahí es que está su hijo, ahí es que está parte de su vida. Entonces, qué bonito fuera que nosotros nos abriéramos, ¿no? A esas ofertas, a esas maneras de acompañar a su hijo, que usted debe de agradecer, incluso estar agradecido de Dios. Los colegios privados, por ejemplo, que se pagan, no, que yo pago y mi hijo, mire, no. Usted paga precisamente para que se le acompañe a su hijo en su formación académica, pero no es para que su hijo haga lo que él quiera. Su hijo no puede hacer en ningún centro lo que él quiera, porque son 100 y pico de muchachos que si cada uno va a hacer lo que quiera, imagínense usted. Entonces hay que enseñar al niño, a la niña, al joven, al adolescente a respetar, a cultivar los valores, esos valores que usted a nivel familiar aprendió y que practica también, a esa manera de creer en Dios mismo y que el niño lo muestre en su comportamiento, en su manera de ser. Entonces es importante, yo creo, Maciel, ¿no? Estar como abierto a todo esto, ¿no? Y decimos, seguimos repitiendo, no es fácil, no, claro que no, pero se puede. Se puede, y desde el hogar incluso se pueden poner reglas y normas. Exacto. Que el hijo debe respetar y que usted también como adulto debe de respetar en cuanto a su hijo también. Exacto. Sí, porque se da también lo contrario. Yo he tenido también, y ustedes van a decir, pero este padre ha tenido de toda experiencia. Mire, sí. Es que llega, uno conoce tantas personas con, claro, con diferentes formaciones, claro, y ve también la crianza que le dan a sus hijos. Y uno va conociendo, entonces viendo cómo lo hacen otros, la manera en que lo tienen ahí sueltos, por así decirlo. Sí, sí. Y son realidades en realidad que son sumamente difíciles y chocantes para uno también. No, te decían eso mismo. Que hay algo y que tu papá tiene que, ay no, yo no quiero que mi papá venga. ¿Y qué pasó? Es que mi papá es así. Entonces te dan una lista de lo violento que tu papá, de lo mal hablado, de toda esa cuestión. Papá, mire, usted no está ni para ser violento con su hijo, ni para hacerle pasar vergüenza delante de sus compañeros. Eso es muy importante. Señores, miren, lamentablemente a veces hay situaciones duras en lo que uno dice, wow, ¿qué estará sintiendo ese joven por el comportamiento de su madre o de su padre en el centro educativo? Una vez, no aquí, en otra parte, me tocó acompañar una situación y una niña lloró delante de nosotros después que la mamá se fue por la manera como la madre fue vestida a una reunión al colegio donde ella estaba, por la manera como fue vestida. O sea, esa niña tenía valores, por supuesto, que de seguro en la familia se forjaron muy bien, y en el centro educativo, por supuesto, se fortalecieron y toda esa cuestión. Pero la madre, su manera de comportar era totalmente diferente, pero muy diferente. Y es posible quizás que esa joven no se estuviese criando con la madre, sino con una abuela o con el padre. Exacto. O cualquier otro tutor. Pero en esa ocasión entonces le tocaría a la madre ir a representar. Exacto. Entonces, miren, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que mi hijo ve o mi hija ve en mí, como su padre, como su madre? ¿Qué es? Una vez también, sigo hablando de experiencia, ¿no? Una niña le decía a otra, wow, si mi papá fuera como el tuyo, porque era precisamente en una reunión con padres y alumnos juntos, y ese padre siempre anduvo de la mano con su hija, que ya era una jovencita, y qué bonito se veían, ¿no?
Y esta niña se lamentaba porque su papá era todo lo contrario. Era del padre, sí, que muy respetuoso y que respetaba, pero la hija allá y él aquí. Y siempre con la cara como un palo. Entonces, una niña, y la niña muy inteligente, pero no recibía cariño, amor, afecto de su papá. Ah, no, porque él era un hombre así, así, así. No es la forma. No estamos, recuerden, con lo que también iniciamos, no estamos en los mismos tiempos. No son los mismos tiempos. No debemos tratar de criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Exacto. Porque no es lo mismo, no es la misma generación, no aprende de la misma manera en la que usted quizás tuvo que aprender. Entonces, es bueno adaptarnos a los tiempos. Que yo creo, Maciel, tú como psicóloga, bastante podías decir de eso, ¿no? Esa dificultad que a veces tenemos, o esa negativa incluso de adaptarnos a los tiempos, en todos los sentidos, ¿no? O sea, las escuelas de ahora no son igual que antes, no porque sean mejores o peores, que lo malo de eso es la comparación. A veces queremos comparar lo incomparable. Incluso comparamos también a nuestros hijos con el hijo de otra persona. Eso tampoco se debe hacer, porque cada persona es diferente, cada niño es diferente. Incluso a veces hasta con los niños más grandes, si tú tienes que ser como tu hermano mayor, o tú tienes que ser como fulanito. No, tu hijo es diferente, o sea, todos somos diferentes. Si vemos incluso los dedos de nuestras manos, también son diferentes. Totalmente. Pero en conjunto forman la mano y tienen una función. Una función muy importante. Entonces, es bueno conocer a tu hijo, ver de qué manera tú puedes ayudarlo, de qué manera puedes acompañarlo y guiarlo, pero no exigirle más de lo que él quizás puede dar. O incluso compararlo con otro y querer que él sea como esa persona, porque no lo va a hacer, es diferente. Entonces, hay que quererlo tal como es. Así es lo que se da muchas veces. Yo, por ejemplo, en mi tiempo, bueno, que no hace tanto, porque Maciel, estos jóvenes que tuve que son buenísimos en matemáticas, buenísimos, pero hay otros que no son buenos en matemáticas, pero en social, en ciencias en naturales, otras áreas son en el arte, excelente. Por ejemplo, excelente. Yo era de eso, En matemáticas yo, bueno, bien, más o menos, pero mira, a mí había que sacarme lo mismo aparte que en el arte, en la misma, bueno, religión, se nota, ¿no? Y en las materias más humanas, ¿no? De humanidades. O sea, muchos padres que cometen ese error, que quieren obligar al hijo, ellos tienen que ser buenos en eso. O sea, esa diferencia, ¿no? Entre el acompañamiento, la motivación a su hijo. Ah, tú no eres tan bueno en esto. Bueno, está bien, vamos a acompañarte para que tú puedas llegar, ¿verdad? Donde tú puedas. Y en esto entonces, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, pues vamos a hacer el énfasis ahí. Pero no es opacar o querer obligar al muchacho a que dé algo en un área que tú sabes que no es la propia de él, que no es lo que él le gusta. Y incluso a veces regañarlo o burlarse incluso de él. Yo he oído padres que dicen, no, este muchacho no sirve para nada, padre, en eso. Hoy, ¿cómo tú le vas a decir? No debes decirle así. Jamás. Por eso yo decía al principio que es bueno motivar a los niños desde pequeñitos a realizar diferentes actividades para que vayan conociendo, se vayan desarrollando incluso su creatividad y puedan entonces ya más adelante definirse en ciertas áreas. Exacto. Bueno, porque si no desarrollamos igual la creatividad desde pequeño en ellos, es un poco más difícil ya cuando estén en la etapa de la adolescencia que ellos se definan por un área en específico. No, y en eso se da también la diversidad social. O sea, imagínate tú que todos fuéramos agrónomos, por ejemplo. Es imposible. Entonces, las otras áreas necesarias de nuestra sociedad, ¿quién la atendería? O sea, y se da mucho el caso, sobre todo ahora que vemos que muchos jóvenes, sobre todo en los barrios, quieren ser artistas, quieren ser demboceros, porque ven que tienen dinero más fácil, o quieren ser youtuber, o quieren ser, o sea, le digo, son áreas que tú dices, pero ¿y dónde queda entonces el área de la medicina que es tan necesaria? ¿Dónde queda el desarrollo de la tecnología que te debe continuar? Entonces hay que motivar a los jóvenes también a desarrollar diferentes áreas. No, yo creo que es una bendición, una gran bendición, el padre, la madre, el tutor que pueda acompañar a su hijo a lo que le gusta, a lo que siente lo que se siente realizado. Mira, esto es un tema un poco delicado,
un joven, tuve yo la experiencia, que a él le gustaba el baile, y el baile clásico, a un joven, un varón. Ah, no, pero que los bailarines todos son raros, porque no llegan a decir a veces la cosa, sino raros. Señores, ¿y qué mente tan arcaica esa? O sea, yo siempre digo, Maciel, en un hogar, en una casa, lo propio, tú como psicóloga me dirás, no sé, pero lo propio de una mujer es parir y de un hombre engendrar. Después de ahí, que los hombres no cocinan. No, pero lo vemos incluso desde pequeño en los niños, en el caso de los niños, que los niños no pueden jugar con muñecas. ¿Quién ha dicho que un niño no puede jugar con muñecas? Exacto. Igual que una niña no puede tener un carro carrito, también. Exacto. ¿Quién ha dicho que no? Si tú cuando seas adulto igual te va a tocar manejar. En el caso de los niños, cuando lleguen adultos, entonces van a tener una esposa, van a tener hijas. Y entonces, si tú no las vas tratando, o sea, enseñando el trato desde pequeño, a través de las muñecas, a través de los diferentes juguetes, no hay un juguete específico para hembra y para mujer. Claro. Pero lamentablemente nuestra sociedad nos ha inculcado eso, pero está en nuestras manos acompañar y hacer continuar con eso o hacer el cambio, que yo creo que es necesario. Entonces, en ese sentido, señores, lo mejor que pueden tener nuestros hijos es estar desarrollándose en un área que les guste, donde ellos se sientan plenos, donde se sientan realizados. No es verdad que su hijo va a ser homosexual y no porque sea lo peor, no. Porque le guste bailar. Porque sea bailarín, o porque sea modelo, o porque le guste la cocina. La cocina, exactamente, no. Que con eso lo que estamos inculcando es, pues todos los homosexuales son malos. Que eso es malo y que hay que sacarlo y que hay que, miren, no es verdad. Es usted acompañar a su hijo en lo que a él o a ella le guste, y usted en ese acompañamiento guiarlo, porque muchas veces, Maciel, lo que pasa es que nosotros no estamos capacitados para atender, ¿verdad?, situaciones específicas, ¿no? Y por eso las rechazamos, porque como no sabemos, pues rechazamos. ¿Cómo tratarlo? Exacto. Busque ayuda. Para eso estamos los acompañantes, los psicólogos, ¿no?, en nuestro centro educativo y en todas partes. Para eso estamos, para acompañar a las familias, a los padres, a los jovencitos, pero en familia. Yo me niego, por ejemplo, y después de todas estas cosas que se han dado, a, por ejemplo, estar en una oficina trancado con un chico o con una chica. Porque uno se tiene que cuidar también, no porque uno dude de uno o del chico, no, sino por cualquier cosa. Entonces, el acompañamiento, señores, nunca es solo. Claro, la conversación tiene que ser en privado, ¿verdad? A veces con los padres juntos, otras veces sesiones con ellos solos y así. Pero siempre, señores, en familia. Tenemos que sacar el tiempo que decimos que a veces no tenemos. Pero inmediatamente le pasa algo, lamentablemente, al muchacho. No, pero a veces no tenemos tiempo para dedicarlos a nuestros hijos, pero sí tenemos tiempo para dedicarle 2 y 3 horas a un teléfono. Exactamente. No, y a un velorio, por ejemplo. O cualquier otra cosa, hasta un juego. Sí. Y eso. Y cuando yo no tengo tiempo para esto, pero se muere alguien y de una vez va todo el mundo. Y se saca el tiempo. Y mucho peor y más triste si es a uno que es nuestro. O sea, el tiempo, claro, como siempre se dice, el tiempo es oro, muy bien. Pero eso que usted dice muchas veces, que yo trabajo para mi familia, para mí, sí, pero en eso incluya el tiempo que gratuita y amorosamente usted también debe dedicarle a su hijo y a su hija. Así que yo creo que lo más importante, y como hemos estado insistiendo en este inicio del año escolar, es que estemos atentos, que estemos acompañando los procesos, que podamos hacer de nuestros hijos personas alegres, no personas frustradas. Y en esa alegría está incluida la presencia del padre, de la madre, no solamente porque trabaje, porque le quiera dar lo que usted no tuvo. Eso no es lo más importante, sino su propio hijo, su hija. Que su trabajo lo es, por supuesto, pero hay que complementar. Hay que, balancear las cosas para ver cómo salen mejor, porque pueden salir mejor.
con su acompañamiento y con su dedicación. Bueno, pues yo creo que ya vamos finalizando con este mensaje. Muy intensamente, ¿no? En todo esto. Pero qué bueno, qué chévere. Así es. Y nada, esperamos que este episodio de este podcast Variedades Ignacianas de verdad que sea de mucha ayuda para ustedes y de motivación igual para seguir acompañando a nuestros pequeñitos, nuestros jóvenes en todo ese proceso de inicio de clases de este nuevo año escolar y de acompañarlo en todo ese proceso educativo. Así es. Yo creo que una última recomendación. Vamos a hacer de este año escolar algo divertido para todos. En el hogar, que nos divirtamos acompañando el proceso, haciendo tarea, inventando cosas. Que nos divirtamos. Porque es mucho mejor hacer las cosas con alegría, con entusiasmo, riéndonos de nosotros mismos, de los disparates que muchas veces hacemos, pero que nuestros hijos, nosotros como padres, como más adultos, participemos de estas alegrías y de estas maneras de darnos y de entregarnos a esta misión que el Señor nos ha confiado. Así que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que nos volvamos a ver pronto, Maciel, ¿verdad? Así es. Pues nada, esto ha sido un episodio más de su podcast Variedades Ignacianas. Así que hasta la próxima. Bye bye.